Todos, ¿cómo están? Bueno, para nosotros es nos genera mucha alegría estar hoy en la Universidad de Antioquia de manera personal. Yo soy licenciada en educación preescolar y mi contacto con este tema de la salud pues ha sido como muy esporádico, entonces estoy demasiado contenta, me han compartido muchas experiencias, espero mañana estar más tiempo con ustedes y aprender un poco más. El día de hoy estamos aquí, hicimos una juntanza, eso también fue nuevo para mí, una juntanza, encontrarnos con los sectores que trabajamos con educación inicial y pensarnos qué es esto de la educación para la salud en la primera infancia. Y nos generó unos debates súper importantes y llegamos allí a pensarnos muchísimas cosas que queremos hoy presentarles como una propuesta que tenemos para abordar la educación para la salud desde la primera infancia, resaltando elementos que nosotros tenemos desde la educación inicial, pero también esa conexión con la importancia que tiene el cuidado, el cuidado amoroso, ese saber pedagógico que tienen las maestras, pero también otros actores que obviamente están involucrados en todo este proceso de trabajo con los niños y las niñas. Entonces, el día de hoy vamos a presentar esta propuesta. Estamos con mis compañeras del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el ICBF está conectado porque no pudieron llegar presencial, pero pues teníamos la intención de mostrarles cómo nos juntamos a organizar esta propuesta. Entonces me presento, mi nombre es Carolina García, yo trabajo en la subdirección de calidad de la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación. De profesión soy licenciada, pero pues conectándome mucho con el tema de la atención integral, que para nosotros eso es clave. Nuestra educación inicial siempre se enmarca en la atención integral y esto obviamente va de la mano con todos los sectores y de manera significativa con el sector. No sé si te quieres presentar. Entonces tenemos a otro. Presentémonos y después le damos el paso ya para que María Salud, ¿te parece? Bueno. Acá está el micrófono. Aquí. Ok, mi nombre es Sara Inés Ochoa, psicóloga, trabajo con la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación, pero he tenido la posibilidad a lo largo de los años de trabajar en los temas de la política pública de niñez, y creo profundamente en que juntos podemos tener mucho mayor impacto, hacer construcciones distintas, poder hacer discusiones, interpelar un poco la forma como venimos haciendo las cosas. Vamos a ver si esa juntanza los provoca. Esperamos que sí. Dejamos ahí en punta. Blanquita. Bueno, buenas tardes para todos. Me alegra que estén acá. Somos pocos, pero somos efectivos, espero. Yo soy Reina Cecilia Hernández, yo soy profesional especializada en grupo curso de vida de Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio. Trabajo del Ministerio de Salud. Trabajo como referente de primera infancia, es un tema que es apasionante, de saber que llegamos a un momento de nuestra vida que es una ventana de oportunidad para que lo que queramos hacer desde la gestación va a tener frutos en la edad adulta y en todos los momentos de curso de vida. Esperamos que esta jornada sea productiva, contar con la participación activa de ustedes. Como dice el término juntanza, esto es para estimular no solo el trabajo a nivel nacional, de estar juntos estos sectores como es el ICBF, que es el sector de protección, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, sino que ustedes también a nivel territorial, que digamos, también sus juntanzas y puedan llegar de manera más integral a los niños y las niñas de nuestro territorio. Bienvenidos. Y tenemos acá a Jamie Andrea Huerta, no sé si logres presentarte, Jamie. Muy buenas tardes para todos. No sé si me escuchen. Mi nombre es Jamie Andrea Huertas, profesional de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención a la Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y pues muy contenta
de estar participando en este proceso en el que, como ya lo mencionábamos, hemos construido también para nosotros, para aprender y poder hacer parte, poder llevar esto también a nuestros servicios de educación inicial y compartirlos con los otros sectores. Entonces, muy feliz de estar acá. Vale, muchas gracias. Ahora le dejamos el paso a nuestra directora de primera infancia del ministerio. Buenas tardes. Soy Ana María Consuelo. Como lo he mencionado, una incidencia enorme, particularmente en un encuentro del propósito y dentro del propósito de la misionalidad, cómo es que uno se encuentra y qué es eso que podemos hacer juntos, que no podemos hacer solos, ahí la cosa se complica un poco, qué es eso de la coordinación de la articulación de la complementariedad, de la simultaneidad, que todos decimos que debería ser así, más cuando se entra por enfoque de derechos. He tenido la oportunidad de trabajar en distintos sectores. En este momento me encuentro en la Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación y es de verdad muy interesante estar aquí y sobre todo que seamos este grupo porque nos permite conversar más acerca de los temas y especialmente los retos que impone materializar la intersectorialidad. Listo, gracias. Bueno, ya para arrancar entonces, les tenemos una propuesta inicial, y es que de pronto un poquito más para que esto sea una juntanza. Estamos un poquito más juntos, las personas que están atrás, y tenemos 3 preguntas que queremos resolver, digamos, escucharlos a ustedes frente a sus respuestas que tengan frente al tema de educación inicial para la educación para la salud de primera infancia. Para las personas que están conectadas, tenemos en este momento un Jamboard y les vamos a enviar por el chat, ya lo pusimos aquí, ¿cierto? Vamos a enviarles un enlace para que ellos también puedan allí, más o menos son como 14, 15 personas que ya deben estar conectadas. Después abrir el micrófono nos cuesta más trabajo, se nos va más tiempo, entonces lo que hicimos es, vamos a dejarles el enlace para que se conecten y nos vayan dejando ya también sus respuestas, para que puedan participar. Entonces tenemos 3 preguntas, vamos a ponerlas allí. Y la idea es que entre todos demos nuestras apreciaciones frente a ello que tenemos en el... No, ese no es Jamboard. Sí, no. Un momentito. Listo. Nuestra primera pregunta, nosotros teníamos planeado hacer un café del mundo donde pudiéramos ir rotando por grupos, pero como tenemos que participar, entonces dijimos, hagamos plenaria, plan B, flexibilidad en las metodologías. Entonces dijimos, hagamos una plenaria y nos enriquecemos todo en vez de hacer un café del mundo. Entonces el primer punto, la primera pregunta que tenemos allí es, ¿por qué creen ustedes que es importante la educación para la salud en la primera infancia? ¿Por qué creen que es importante? Listo. Ay, espera, yo voy llevando el micrófono, ¿cierto? Y a los que están conectados, pues que vayan poniendo allí las notas y pueden ir contestando. Pues antes les voy a contar que mi nombre es Eliana Taborda, yo soy psiquiatra y estoy haciendo maestría en salud pública y hago parte pues de una estrategia muy bonita de atención primaria en salud con la Universidad CES. Y parte, pues una de las áreas es salud infantil. Una amiga que es residente de pediatría, hablábamos de por qué en la formación del psiquiatra siempre pasábamos por rotación por medicina interna. Y ella me preguntó por qué no pediatría, ¿cierto? Y yo le dije con toda mi hegemonía médica, le dije como, pues, ¿para qué? Pues, no, yo, pues, entonces me puse a pensar y básicamente es que la formación es adultocéntrica. Y eso con la epidemiología no va, ¿cierto? Y con lo que decías ahorita, la ventana de oportunidad. Finalmente es el momento y la mayoría de estrategias educativas están planeadas precisamente para los más chiquitos. Entonces creo que la formación en todas las áreas está absolutamente, el mundo es adultocéntrico.
Perfecto. Muchas gracias. Eliana, ¿cierto? Ok, ¿quién más nos quiere aportar algo que se les ocurra? Que por qué es importante abordar la educación para la salud en primera infancia. Acá dice, porque nos enseña prácticas de cuidado. Ok. Uy, tendría que agrandarlo o sacar las gafas. Ya. Por la trascendencia en la salud de los niños en su etapa de niños y para toda la vida. Interesante. ¿Alguien más quiere aquí? Allí. Esas habilidades para la toma de decisiones, pensamiento crítico, autocuidado. Esos desarrollos, perfecto. Por allí, eso. Un poco desde las palabras de los pueblos de donde yo vengo, que es del Cauca, los pueblos indígenas y afros, es porque es el momento de tener buena semilla, porque si no hay buena semilla, pues no vamos a poder tener pues un árbol, un producto pues adecuado. Entonces, desde las comunidades se concibe como es el mejor momento para tener buenas semillas. Bueno, y porque considero que es el momento más adecuado incluso que en las demás etapas de la vida, porque como decimos siempre, los niños son esponjitas y están formando sus conductas, están aplicando lo que escuchan en casa, lo que dice mamá, lo que dice papá, pero también lo que se le educa. Entonces es como que están formando su carácter y qué mejor que la primera infancia. ¿Alguien más? Yo tengo una reflexión allí y es que cuando uno entra desde lo sanitario en la promoción de la salud, por alguna razón, entre ellas la manera en que está la formación, siempre nos vamos a esos indicadores que son de fracaso. No le hablan de promoción de la salud en la primera infancia y uno habla de la mortalidad materna en el embarazo en adolescentes, de si está adoptando algún método de regulación de la fecundidad, si el niño es en la mayor riesgo de morirse. Pero la promoción de la salud no es un saber tan específico como si lo de los asuntos de lo más preventivo, de que no se enferma, de que no se muere, de que evitamos de que les pasen muchas cosas. Entonces creo que la importancia de la promoción de la salud es un interpelar eso que tradicionalmente vemos cuando hablamos de la salud, de la promoción de la salud, pero que no es salud, que realmente nos estamos parando en los riesgos, en esas condiciones que hacen posible que ocurran sucesos o bien sea de enfermar o de morir de los niños y de las niñas. Lo otro porque nos ubica en un contexto que no es solamente del niño y la niña, sino también de las familias y de las comunidades, pero también del entorno y de las condiciones que hacen posible el desarrollo de los niños y las niñas. Y ese sí que es el más promocional de todos, en tanto se para el desarrollo integral. Creo que eso es hay distintas aristas en el análisis de por qué pararnos en la promoción de la salud en la primera infancia, que de hecho tenemos unas oportunidades de desarrollo enormes allí, no solamente porque ocurre el mayor número de conexiones neuronales o porque es cuando crece más el cerebro, sino porque es donde la calidad de la interacción y los vínculos tienen una importancia muy, muy grande en esas bases, como tú lo dices, de desarrollo posterior. También me va a decir algo, ¿cierto? Buenas tardes. Mi nombre es María Angélica Alvarado. Yo hago parte de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo. Nosotros en los componentes de atención tenemos el componente de salud y lo vemos como porque es una etapa muy sensible y es una etapa de mucho riesgo desde la gestación hasta los 5 años. Y el trabajo que tenemos que hacer psicopedagógico con las familias, con los niños y las niñas, es bastante amplio. Entonces creo que por eso es tan importante la educación, porque salva las vidas de los niños y las niñas. Muchas gracias. Tenemos otro aporte allí que dice, ayuda a fortalecer las pautas de cuidado y crianza con los cuidadores y familias para potenciar el desarrollo de los niños. Y allí hay otro que dice, para brindar una atención integral de calidad para la promoción y la prevención.
Hemos encontrado allí elementos que son muy en común. Hemos hablado de procesos de desarrollo integral, de prevención, de promoción, de cuidado, de etapa sensible. Han nombrado muchos que es la etapa sensible. Entonces creo que ahí tenemos varios puntos de encuentro, semillas de vida y demás, que ahorita más adelante vamos a ver en nuestra propuesta cómo se ven, porque creo que sí conectamos ahí mucho con las discusiones que tuvimos en la juntanza y cómo los vamos a plantear dentro de nuestra propuesta. Pasamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta dice, ¿qué experiencias pedagógicas han desarrollado o conocen que promuevan la educación para la salud en la primera infancia? Si tienen así, ustedes conocen alguna experiencia pedagógica o han hecho parte de alguna experiencia pedagógica que promueva esa educación para la salud en primera infancia. Recuerden allí sus experiencias. Allí, listo. Bueno, nosotros tenemos una experiencia desde la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo, y es los gestores territoriales. Gestores territoriales que acompañan a los agentes educativos, familias, niños y niñas en todos los territorios y comunas de la ciudad. Con esos gestores territoriales tenemos el gestor de educación. Entonces, con el gestor de educación, por ejemplo, en una comuna hay un gestor de educación para 24 centros infantiles y acompaña con asistencia técnica y cualificación para los agentes educativos, los actores estratégicos. Y aparte de ello, hacemos sensibilización a través de la movilización social, de protección social a la comunidad sobre la prevención de las enfermedades. Lo más común en los territorios, pues lo que más hacemos nosotros es prevenir el dengue, enfermedades de salud bucal. Medellín tiene un reto bastante grande. Todo lo que tiene que ver con las garantías de los derechos, vacuna, crecimiento y desarrollo y valoración integral. Y los cuidados, brotes. Los brotes también es uno de los temas que nosotros más nos enfocamos. Y la pedagogía, la pedagogía es a través pues como de las asistencias técnicas, son creativas, son muy pedagógicas, es para que el agente educativo conozca las estrategias y las pueda llevar con los niños y las niñas. Un gestor educativo para 24 centros de día. Pero tenemos aproximadamente 10 gestores de salud para todos los territorios y acompañados de psicosociales que realizamos toda la garantía de los derechos de los niños en salud y hacemos seguimiento con todo un equipo grande de psicosociales, agentes educativos, nutricionistas, algunas enfermeras que también tienen las entidades aliadas, y todos velamos por la garantía de los derechos en salud de los niños y crear experiencias pedagógicas para promover la salud. Súper chévere, muchas gracias. ¿Alguien más ha vivido, ha hecho parte de alguna experiencia? Más como madre. Como madre, como familia. Yo tengo una niña de 7 años y en el colegio, digamos que las charlas, hace poco estuvimos como en un proceso formativo sobre la prevención de todo lo que tiene que ver con depresión en niños. Entonces, las charlas y como el acompañamiento que hace la institución a manera de prevención de lo que es salud mental en niños pequeños, porque hasta hace poco se hablaba mucho en adolescentes y adultos, pero han encontrado desde la institución educativa que los niños pequeños están sufriendo, los de 7, 6, 7, 8, están sufriendo mucho de depresión y de ansiedad. Entonces, como un proceso formativo, colegio, familia. Interesante. ¿Tienes hijos de primera infancia? Sí, una de 6 años. Ah, qué bien. Listo. ¿Alguien más había levantado la mano, cierto? Sí, su compañero de Cauca. Lo escribieron allá en la nota adhesiva. Yo soy
Yo trabajo en una secretaría local de salud en Santander de Quilichao, Cauca. Y bueno, a través del ministerio se ha promovido durante varios años ya la estrategia YEPI, que tiene un componente comunitario, alrededor de 18 prácticas claves para promover la salud en la primera infancia principalmente y la gestación como tal. Entonces, pues hemos tenido un proceso de formación de agentes comunitarios. En nuestro municipio ya llevamos alrededor de 300 agentes comunitarios y algunos que tienen un componente especial étnico, que es como es la población indígena, porque para nuestros indígenas del Cauca hay un movimiento fuerte donde está el sistema CISPI, que es el sistema propio intercultural, donde hay que hacer ciertas adecuaciones, porque digamos que incluso la etapa de primera infancia no es la misma de nosotros, o sea, no tenemos el mismo curso de vida, sino que ellos tienen otro enfoque más basado en los caminos de la luna. Entonces eso ha sido también un proceso importante de aprendizaje para nosotros como sector, porque pues, es otra forma de entender el mundo y en eso pues hemos estado. Los que están conectados virtuales, hay dos ideas allí. Una es acciones dirigidas a fomentar buenas prácticas de alimentación y otro, un trabajo de enfermedades prevalentes de la infancia. Muchas gracias. Creo que ahí ya hemos abordado un montón de aspectos que van a ver que están en nuestra propuesta, como esas experiencias pedagógicas, ese reconocimiento del contexto que tú nos hablabas también, eso es importante, y estos actores. Una pregunta a nuestra compañera que es médica psiquiatra, no, que es médica psiquiatra, además está estudiando ahora, pero porque lo mencionó la compañera de Buen Comienzo. Es un hecho el asunto de la prioridad en lo socioemocional y en la prioridad de la salud mental de los niños y las niñas pequeños, pero también de quienes los cuidan. Entonces, como es tan potente un perfil como el que tiene y en el momento que está estudiando, que se avisora desde la academia para responder a una brecha que no es de ahora, que la pandemia lo que hizo fue que la exacerbó, pero de hecho viene de tiempo atrás. Entonces quisiera, pues, ya que tenemos la oportunidad de conversar, que nos pudiera contar. Pues que yo quiero contarles primero como desde la experiencia lo que estamos haciendo nosotros en el territorio, y es que lo que vemos es que finalmente las enfermedades mentales de los niños terminan siendo realmente problemáticas familiares. Entonces, usualmente terminamos en cita para todo el núcleo familiar. Nosotros también contamos con salud infantil, pues con pediatría, contamos con ginecobstetricia y contamos pues como para abordar todo el curso de vida, y el epicentro de salud familiar, que hace las visitas a los hogares. Muchas veces en esos casos particulares hacemos la visita conjunta, psiquiatría. Muchas veces yo voy como medio satélite porque a la gente no le gusta mucho, entonces voy exactamente, pero generalmente es eso. Hay programas específicos muy exitosos en los que se ha visto que, digamos que acompañar en esa crianza, en esos procesos iniciales de crianza, a las mujeres con enfermedad bipolar o con esquizofrenia, tiene unos resultados, pues en estudios a 10 años, fantásticos. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos unos índices de enfermedades mentales tan altos, entonces creo que ese es el deber ser. Lo que hace, por ejemplo, pediatría es que nosotros, los residentes de pediatría rotan en psiquiatría, de tal suerte que ellos sepan que si una mamá tiene depresión postparto, pues es más factible que prefiera, con la poquita energía que tiene, ir a la consulta de pediatría que ir a la consulta de ginecobstetricia o a la consulta de su revisión, o no se le pone cuidado realmente a la salud de la mamá, a pesar de que causa bajo peso, de las 1000 cosas que causan la depresión postparto. Entonces, pediatría está en este momento en el proceso de que ellos aprendan a manejar la depresión, a identificar al menos la depresión postparto. Entonces, en este momento es entender desde el curso de vida como desde lo perinatal hay psiquiatría específicamente perinatal, y creo que eso es, por eso estaba hablando con la compañera de Buen Comienzo, porque la idea es tejer esa clase de redes para poder trabajarle más a la psiquiatría perinatal. No sé si eso responde. No, es que además tengo ahí otra pregunta. Yo sé porque también hemos trabajado en distintos escenarios. La importancia que tienen los adultos, bien sea el papá, la mamá, el cuidador, quien lo cuida a los niños,
pero es que también nosotros ahí tenemos afectaciones, tenemos dificultades en el cuidado y en la crianza, pero además la vinculación de los adultos en el proceso de desarrollo de los niños y las niñas tampoco es fácil, porque salud los tiene empezando, ¿no? Entonces tiene los controles y uno es muy juicioso. Yo soy mamá cuando los niños son pequeñitos, porque uno va, pero ya ustedes son grandecitos, y allí el colega que conoce sabe que uno más grandecito ya no vuelve porque ya los ve a uno bien, ya uno no tiene como el riesgo inminente allí. Cuando uno va al sector de educación, uno también ve, y lo dicen los estudios, hace poco estuvimos acá algo que nos invitó el Valle de Aburrá, y presentaron resultados de una investigación que hicieron en América Latina y el Caribe de cómo se sentían los maestros y las maestras. Están agobiados, están cansados, se sienten estresados, el mayor número de niños también los agobia, las dificultades. Y dice, entonces, ¿quiénes estamos rodeando los niños y las niñas? Porque en la casa tenemos estas dificultades. Uno llega a la escuela, pues también son adultos, pues como nosotros, que nos invita ahí a juntarnos, pero a juntarnos a partir de cómo se están sintiendo los maestros, las maestras, los papás, porque somos quienes estamos presentes con los niños. Esa es una reflexión no hecho de siempre, porque debemos hacerlo distinto. Entonces tenemos que hacer juntanzas. Sí, sí. De ahí como lo que hemos hecho, porque durante la pandemia vimos mucha fatiga por desgaste emocional en los docentes, porque ellos tenían la oportunidad de contener emocionalmente a esos chicos que tenían y chicas que tenían unos entornos difíciles. Como ya no podían hacerlo, entonces se sentían realmente mal. Lo que nosotros hacemos es capacitar a los profesores, pues esto lo digo con ánimo de replicabilidad en otros entornos, es capacitar a docentes en primeros auxilios psicológicos, pues que ha sido muy exitoso, pues digamos que es difícil por la movilidad pues como de los docentes, esto hay que estarlo repitiendo y los docentes no tienen tiempo de formación. El interés en psiquiatría no es que sea pues como el mejor, pero digamos que es capacitación en primeros auxilios, y pues como la parte de identificación de síntomas, y ahorita estamos tratando como de mirar un apoyo que sea realmente apoyo a la población neurodivergente, pues a los chiquis neurodivergentes, más apoyo, porque el diagnóstico hasta en TikTok lo hacen pues, pero el apoyo a los muchachos es bastante. Listo, creo que esto que hemos hablado nos da paso a la tercera. Ay, mira acá. Sí, claro, ¿no? Bueno, yo soy estudiante de acá de la facultad en Administración en Salud. Nosotros en la línea de investigación de acá de la facultad estuvimos haciendo un trabajo con niños de los cuidados y las experiencias que ellos tuvieron durante la pandemia. Entonces allí identificamos que si bien los niños son una esponjita, pero eso nos lleva a reflexionar de que nosotros siempre estamos como dándoles y dándoles información, pero yo creo que una forma de promover la educación también es escuchándolos. O sea, eso fue clave para poder llevar a cabo como el estudio que estábamos haciendo con ellos. Escucharlos y también tener en cuenta la educación que se le da a los padres como en este ámbito cuando ya tienen pues a sus hijos, porque ellos, si bien tenían sus propios conceptos sobre la pandemia, muchos de ellos venían de lo que los papás le decían. Entonces creo que eso debe ser como un camino conjunto para poder promover esa educación. Decía yo que entonces esto, incluyendo lo que tú nos dices, nos da paso a la siguiente y última pregunta, antes de presentarles nuestra propuesta, y es entonces, ¿quiénes participan en esa educación para la salud en la primera infancia? Yo creo que ya muchos los hemos nombrado y nos salimos un poquito y pensamos en las familias, pensamos de hecho, también en la parte psiquiátrica, en los cuidadores, entonces... Cuéntenos un poco qué piensan a partir de esos actores y cuál es ese rol dentro de la educación para la salud. Bueno, siguiendo pues como en la línea del trabajo que estuvimos haciendo, identificamos también que no solamente son, pues cuando uno piensa como quienes participan en esa educación, uno piensa principalmente como padres, profesores, pero en eso es muy importante también los amigos. Pues ellos eso lo resaltaban mucho. Y también pasan como otros familiares que ellos tienen como muy en cuenta y que a veces los tienen como más en cuenta que al papá o a la mamá, y es como los tíos o los abuelos. Entonces son esos que a veces no siempre están con ellos, pero que ellos
lo tienen como en cuenta, ¿sí me entienden? Como que tienen una relación más estrecha, por así decirlo. ¿Alguien más nos quiere aportar a esta pregunta? Bueno, yo digo que depende, ¿no? Depende del entorno en el cual estamos. Por ejemplo, si es un entorno urbano, los participantes difieren de los entornos rurales. Yo lo digo porque, pues, por lo menos el municipio donde yo estoy es principalmente rural, aunque tiene un centro urbano grande, es principalmente rural. Y además de eso, tiene contextos étnicos fuertes. Entonces, allí, por ejemplo, en lo rural prima mucho también la forma de organización de las comunidades, porque en lo urbano es más células, familia y entorno cercano, pero en lo rural empiezan a haber actores, digamos, más grandes, por ejemplo, presidentes de junta, en los contextos étnicos, las autoridades también que toman decisiones de organización política, por ejemplo, para afectar la educación en la primera infancia. Entonces, por eso digo que pues depende de dónde estemos ubicados. ¿Alguien más? Hay como una propuesta general de país y es articulemos los asuntos del cuidado a la educación. Entonces, automáticamente sale la población afrodescendiente y dice, nosotros tenemos formas de cuidado porque siempre lo hemos hecho así. Nuestro cuidado es comunitario. No es a mí no me lo cuida la vecina, a mí no me lo cuida la comunidad. ¿Cómo es? Pues tú que estás allá. ¿Cómo funciona? Sí, es que lo que, pues no voy a hablar solo de afros, sino afros indígenas que comparten mucho de esa visión de relación entre individuo, familia, comunidad y territorio, ¿no? Porque digamos que para ellos la concepción y la cosmovisión de entender los resultados de bienestar, porque ni siquiera pues hablan de salud tampoco y no de bienestar y del buen vivir, para ellos tiene que ver con esa relación entre esos diferentes entornos, ¿sí? Entonces, ellos pues desde organización milenaria, incluyendo los afros, su forma de organización tiene una visión o un enfoque de protección comunitaria, es decir, que cuando nace, por ejemplo, un niño, los que participan en ese cuidado no es solo la mamá y papá y círculos cercanos, sino toda la comunidad como tal. Mujeres, por ejemplo, todas las mujeres en torno a un nacimiento, digamos, para los afros, un nacimiento es una fiesta, entonces llegan todas las mujeres de la comunidad a darle la bienvenida a ese nuevo ser y todas empiezan a ser parte digamos, la transformación de ese nuevo ser y empiezan a aportar para que sea parte del territorio y a hacer ritualidades también que permiten que ese nuevo ser se quede en esa comunidad y forme parte activa de esa comunidad como un conjunto y un organismo vivo. Entonces, al final, se entienden esas comunidades como organismos vivos en su conjunto, incluyendo el territorio y la ancestralidad, para poder obtener buenos resultados. Entonces, ese es como el reclamo que ellos hacen desde que ahorita estamos hablando de intersectorialidad, de trabajar todos juntos. Y ellos dicen, nosotros pues hace muchos años lo venimos haciendo y es más bien escúchenos a nosotros cómo lo estamos haciendo y dennos el valor. Incluso ayer en una de las mesas donde estábamos, eh, mucho, o sea, desde la academia se pensaba en cómo hacer adecuación para entender y hacer como un poco aceptable lo que llevamos a ellos y ellos dicen la respuesta no es adecuación, la respuesta es validen lo que nosotros estamos haciendo y pues hagamos un diálogo horizontal para que se pueda dar esa transformación. Vayan, miren, observen, escuchen a las comunidades porque ya existen. ¿Cuáles son esas formas de cuidado que están allá y reconozcan? Eso, reconózcalas. No es que venga yo como le digo que lo tiene que hacer distinto. Esa valoración, sí, la valoración.
todos los elementos, ¿no? Es más un diálogo precisamente para construir propuestas que sean contextualizadas, que respondan como tanto a las necesidades y a lo que las comunidades desarrollan, pero que también puedan estar abiertos a otras miradas que enriquecen. Sí, que sea un diálogo, sí. Listo. Desde la virtualidad nos ponen allí dos ideas. Una dice, participa el niño y la niña como motor de su propio desarrollo, los padres, los hermanos y otros miembros de la familia, el personal de salud y los docentes de primera infancia. Nos nombró a hartos actores. Y la segunda idea dice, en la parte comunitaria, desde la Secretaría de Salud, en conjunto con el PIC, Plan de Intervención Colectiva del Municipio. Entonces, allí nos ponen otros actores que intervienen. Entonces, bueno, ahí con esas preguntas hemos abordado pues también todas las discusiones que vimos nosotros cuando comenzamos esta juntanza y nos sentamos a hacer esta propuesta de educación para la salud en la primera infancia. Entonces vamos a mostrarle también cómo fue lo que nosotros, a qué conclusiones llegamos nosotros después de varias discusiones y cómo esto realmente sí se conecta y se hila con lo que ustedes nos han aportado. De pronto algún elemento se nos queda por fuera, pero estamos aquí anotando porque queremos fortalecer nuestra propuesta. Entonces voy a dejarlos con Rita. Jamie Andrea Barranca. Jamie Andrea, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, nuestra compañera que está conectada, pues les va a conversar. Perfecto. Sí, sí, acá estoy. Si quieres, puedes dejar el Jamboard. Lo podemos dejar ahí. Bueno, primero pues retomamos como lo último que se ha mencionado en relación a la sinergia que deben tener los diferentes actores que participan en los procesos de educación para la salud, porque efectivamente son diferentes actores. Nosotros hemos postulado acá como en nuestra propuesta algunos... algunas personas que lideran ese proceso, desde los maestros, las maestras, los agentes educativos, los profesionales de salud, las familias y por supuesto las comunidades, comprendiendo eso que ya lo mencionaban allí en el encuentro, y es que desde allí pues hay unos saberes propios, hay unas prácticas, hay unos conocimientos y ello termina orientando todos los procesos de educación para la salud en la primera infancia y lo más importante, pues terminan llevando a que los niños y las niñas incorporen o no estos saberes en el marco de su autonomía, porque eso es un poco lo que busca también el sentido de la educación inicial y en el marco de ello la educación para la salud en la primera infancia, y es que ellos puedan tener esa capacidad de autonomía, no de pronto en yo absorbo todo, pues todo lo que me dé mi entorno lo termino absorbiendo, sino que reconozco lo que encuentro en mi entorno, reconozco lo que hay en mi familia, reconozco lo que el maestro, la maestra me ha mencionado, lo que también se menciona desde el sector salud y desde la comunidad, y en el marco de esa autonomía de los niños y las niñas que tomo. Entonces ahí en el marco de ello, ¿cómo construyo esos hábitos de vida saludable? Que es lo que esperamos que pueda suceder en esa educación para la salud en la primera infancia. Entonces, por eso recogemos que si bien es muy importante que tengamos en cuenta pues los aspectos relacionados con las atenciones en salud que se deben desarrollar en este curso de vida, en estos primeros 5 años, pues también es muy importante ese saber pedagógico, ese saber de las maestras y de los maestros, de los agentes educativos que nos mencionan ese cómo, porque quizá desde salud tenemos ese qué, pero es acá en lo pedagógico que recogemos ese cómo las experiencias pedagógicas son las que terminan llegando a las niñas y los niños y a sus familias y terminan
vayan consolidando estos procesos de adquisición de hábitos de vida saludables para los niños y para las niñas. Entonces, reconocemos el saber que tiene el sector salud en en qué debemos propiciar, qué debemos fortalecer en este curso de vida, esas atenciones, pero debe estar articulado con la experiencia y el saber pedagógico que sobre ello, pues ahorita Carolina y Sarita sé que ampliarán este proceso, pero es muy importante ese cómo allí y que ese cómo, si bien, aunque establece relaciones de cuidado, establece relaciones de interacción, es muy importante tener en cuenta que desarrolla procesos de aprendizaje en torno a esos hábitos de vida saludable y que en esto se diferencia un poco con lo que sucede en la familia, que en la familia se desarrolla más desde un proceso de cuidado y crianza que por supuesto también es muy importante desde lo genuino, desde lo cotidiano, desde el día a día, desde la atención a esa necesidad que se da cotidianamente. Entonces, estos tres actores y el alcance de estos tres actores, salud, educación, familia y comunidad, se articulan y se deben articular en estos procesos de educación para la salud y es un poco la propuesta que también queríamos mencionar en esta juntanza en relación a la articulación y la apuesta intersectorial que debe ser la educación para la salud en primera infancia. Ese era el comentario que quería hacer al respecto de lo que veníamos hablando en relación a los actores. Gracias. Gracias, Jamie, por tu participación. A continuación, Sarita Ochoa, del Ministerio de Educación, nos va a presentar nuestra propuesta. Bueno, en este marco de estas tres preguntas, queremos contarles que fue la Universidad de Antioquia, a propósito de esta invitación, que nos sentamos a trabajar juntos nuevamente, porque de pronto no es algo nuevo como tú decías, porque el trabajo sobre todo en la promoción y buscando cómo garantizamos atención integral a la primera infancia, estas últimas décadas se ha venido fortaleciendo. Sin embargo, la pregunta sí es un poco sensible sobre el lugar de los educadores, los docentes, si vieron la presentación de Carolina, cuando yo soy licenciada y soy estado intermitente y qué interesante estar en estos procesos y el reto que tenemos es lograr cautivar a todos los profesionales, digamos, y sintonizarlos con este propósito. Nuestra reflexión está haciendo cuatro acentos. ¿Podemos pasar, por favor? Que tienen que ver con este marco, como estas primeras reflexiones. Empezó preguntándose por qué lo que hacemos en educación para la salud. Estamos muy sintonizados, todos de acuerdo con la fuerza de la salud y que hizo una traducción muy interesante en el manual de educación para la salud porque dice que estamos buscando desarrollar capacidades, porque a veces entramos digamos, por poner acento en lo temático, ¿cierto? Decimos, no, tenemos que enseñar a ponemos fragmentados o por compartimentos los hábitos. Pueden ser, ¿cierto? Entonces, la alimentación adecuada. Y aquí estamos diciendo, estamos dándole una vuelta al asunto, y si nos dice, vamos a ver la educación como un proceso de desarrollo de capacidad. Tenemos que superar el asunto de la información, de dar las charlas, digamos, fragmentadas, ¿cierto? Y verlo como un proceso que permite que identifiquemos o que busquemos, hicimos unos acuerdos nacionales en el marco de las políticas sobre cuáles serían entonces esas capacidades que tenemos que promover y desarrollar para cuidar y para promover salud integral en primera infancia. El segundo tiene un acento en el aporte que hace educación inicial con nuestros maestros, maestras, todo este desarrollo que ha liderado el Ministerio de Educación de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por estar atendiendo a la población
de primera infancia del país. Estos acuerdos allí, apoyados por supuesto por la evidencia científica, por los distintos gremios, entonces vamos a anotar, a hacer esas anotaciones. El tercero, sobre los actores, y no es gratuito que hayamos llegado a un acuerdo de actores, porque eso es relativo, no podríamos decir es educadores y agentes educativos, talentos humanos, dijimos actores, en el sentido de la actoría social, que tiene que ver con las transformaciones que buscan, digamos, movilizar a los sujetos, pero también sus relaciones y las realidades. Y el cuarto, pues, es la verdad un capítulo más conclusivo sobre esas grandes apuestas, lo que consideramos que es pertinente y que nos puede ayudar. Todavía no sabemos si estamos en los cómo. De pronto que a veces uno se preocupa tanto por el cómo, la cosa operativa, cómo la hacemos. Entonces vamos a ver qué logramos. En un primer momento, esta apuesta está reiterando el reconocimiento y la comprensión de las capacidades. Por supuesto, estamos hablando de salud pública, de educación para la salud, que está parada en la salud pública basada en los derechos y las capacidades en términos de la libertad, no solamente de la competencia. Por eso también aquí estamos, bueno, ustedes desde la academia nos ayudan a hacer las predicciones, estamos aquí demológicas del caso, pero estamos diciendo, deberíamos trascender esta manera de vivir al autocuidado y hablar más como de cuidado de sí, que implica la práctica de la libertad, el ejercicio del logro de la autonomía y el desarrollo y la posibilidad de las libertades que tenemos como sujetos individuales y colectivos de elegir cómo queremos vivir nuestra vida, que nos enseña la cosmovisión también de los pueblos, ¿cierto? Entonces, las capacidades entendidas en términos de libertades, sí, de lo que somos capaces de hacer, pero no solamente quedarnos en los desempeños, sino aterrizaría más en eso que a veces la educación es tan tajante, ¿verdad? Los desempeños, sino que tiene que ver con eso que somos capaces de hacer, pero que decidimos hacer desde nuestra autonomía y desde el marco de las relaciones. Y hablamos de salud integral. Salud integral, la capacidad que nos lleva a vivir una vida con equilibrio, con bienestar, ¿cierto? Y uno podría aludir al buen vivir, decía, el buen vivir, lo que para los sujetos es valioso, ¿cierto? Lo que elijo para mi vida. Por supuesto, con mejores condiciones y orientadas todos al desarrollo. Sabemos que Marquez y bueno, todos los desarrollos que se han hecho a partir de, como de esas apuestas, nos habla de las capacidades y las oportunidades, ¿cierto? Derechos y sus capacidades y sus en el marco de las libertades. La educación para la salud en la primera infancia, entonces, aporta al desarrollo. Estamos sintonizados con la apuesta política de salud, la que tiene educación, la que tiene ICBF, que es para las personas, las familias y las comunidades. Y en el caso de primera infancia, pues son valiosos padres, madres y cuidadores, esos adultos que son significativos. Por supuesto está el talento humano, ¿sí? De la institucionalidad que trabaja en la atención de los niños y de las niñas. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Primero, reconocer qué capacidades, lo que ustedes nos estaban diciendo, partir de sus saberes previos. Entonces se para todo lo que es educación para la salud, en las propuestas biológicas y participativas. Y esas propuestas parten del reconocimiento de sus saberes, de las prácticas que están en la cotidianidad, que están buscando ser validadas, bueno, conocidas y demás. Entonces, promover y fortalecerlas. Promover el cuidado en un sentido holístico, también el cuidado en sentido integral, uno podría hablar desde la ética del cuidado. Por eso estamos diciendo que una línea que teníamos que desarrollar más es el cuidado del líder de la libertad, el cuidado mutuo que nos involucra en un marco de relaciones, el cuidado de los otros, y desde estas perspectivas humanistas, el cuidado de los lejanos y de los extraños, que es también lo que hacemos acá, porque es lo que hacen los programas y las políticas. La política en realidad es una forma de cuidar al otro, ¿sí? Y de ese cuidado orientado al desarrollo.
Y, por supuesto, pues apuntándole de una manera muy consciente a el desarrollo de los niños y las niñas desde la primera infancia, al cuidado de la salud desde ese concepto de integralidad y promover, por supuesto, lo que en la política se llama entorno saludable, recordando que los entornos no son bases físicos, sino los escenarios relacionales. Eso es muy importante. Bueno. ¿Qué capacidades? Vamos a anotar dos, pero la resolución 3280, tanto de salud, tanto para primera infancia como para los temas de familia, se han identificado unas grandes categorías, unas grandes capacidades para desarrollar. Asociar las capacidades estarían los temas. A veces esto no entra al contrario, como les dije, no solamente como temáticos. Aquí, para primera infancia, hemos destacado dos. Una que precisamente el conjunto de profesionales de la salud nos ha puesto mucho acento, y una es el cuidado sensible y amoroso. Sí, que sabemos que es en realidad que salva vidas. Tú decías, mire, para la salud, salvamos la vida de niños y de las mujeres, ¿no? El cuidado sensible y amoroso todavía nos salva a todos. Que tiene que ver con esa segunda también, esa segunda capacidad es cómo fortalecemos los vínculos, las redes y las relaciones, que son las que le dan el soporte a la vida humana. Y eso está asociado también con la perspectiva de salud pública basada en el desarrollo de derechos. Porque recordemos que una tendencia puede ser que le ponemos la responsabilidad al individuo de las situaciones de su salud. Pero cuando hablamos en un marco relacional, todos somos responsables de la salud, ¿cierto? Todos somos responsables de la salud en ese marco, digamos, de esos soportes que tienen los sujetos individuales y colectivos. Está, por supuesto, esto enmarcado, acá tenemos, me decía, póngale acento a esas realizaciones de derechos que pasan. Nos decía ahora que estamos realizando los de idea. Recordemos que la política de primera infancia habla de unas realizaciones. Ustedes recordarán que se debe alguna. La realización de la política de primera infancia. ¿Las conocemos? Sí. Son la materialización. Una de las primeras. No, esas son las atenciones. Pero no las atenciones. ¿Cierto? Que hace una construcción del país. Por ejemplo, cuenta con una familia, se recorte, que le cuida, ¿cierto? Hay unas allí que son la materialización de los derechos. Entonces, toda la apuesta de la para la salud, pues está orientada al desarrollo, está orientada a lograr esa realización, esa materialización de los derechos en su conjunto. Por eso tiene que ser algo interdisciplinar siempre. Y por supuesto a lograr esos resultados de salud que se han puesto, digamos, en términos operacionalizables en la línea política. Pero si vemos cuáles son los resultados de salud, pues son esas finalidades grandes del derecho, de los derechos de la salud, que es a que estén sanos, a que vivan bien, en equilibrio, en el marco de las relaciones amorosas y que promuevan su desarrollo. Hay distintos caminos. Entonces ahí decíamos, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué hace el ICBF? El Ministerio de Educación y el ICBF se encuentran en toda la puesta de atención inicial. Con los procesos de salud, tiene que ver pues, con todo ese proceso de desarrollo y de cuidado que genera esos apuestos de bienestar, de equilibrio, de esos ideales de los óptimos en salud. Hay propuestas pedagógicas todas en su conjunto, están haciendo alusión a que tienen que ser dialógicas, participativas, que tienen que haber diálogo de saberes y otros. Esta mañana una de las conferencias era del sociólogo Heidegger Otala, ¿sí? Y él hablaba de las emociones. Dice, las emociones hacen parte, toda esa dimensión socioafectiva, de toda la puesta de diálogo de saberes, porque nos hemos vuelto tan asépticos, ¿sí? Que pareciera que llegamos con propuestas estandarizadas y nunca nos vinculamos con los sujetos del proceso educativo. Entonces vamos a ver qué nos dice algunas recomendaciones al respecto. Continuamos. Bueno, está el cuidado sensible y amoroso.
que tiene que ver con lograr ese máximo potencial de desarrollo, con un acento particular en los 1000 primeros días de vida, en el cuidado de la mujer, en el establecimiento de esos vínculos seguros, afectivos, ¿cierto? En la construcción desde el comienzo de la vida de estados de confianza y de seguridad, ¿cierto? Versus lo que está sucediendo, cuando tú dices, los problemas de salud mental parten de la familia. Entonces, la pregunta es, o el cuestionamiento es, ¿qué está pasando con los vínculos y las redes primarias de los sujetos? ¿Cierto? Porque está eso pasando desde la primera infancia. ¿Cómo le pedimos cosas a las familias si no apoyamos y soportamos a la familia? ¿Cierto? Lo que hacemos a veces es cuestionar. Y lo peor, desafortunadamente, es que todos nos cuestionamos, ¿no? Desde salud y desde educación. Porque a veces pareciera que la relación familia-escuela estuviera relajada, tenemos que trabajar desde ahora. Digamos, es una reflexión nuestra, porque ¿qué significa? Todos estamos repitiendo que la pedagogía crítica, la freudiana, pues, en el principio de la mañana, puede ser una discusión popular, pero fíjense que no partimos de los saberes previos. ¿Qué nos enseñan los maestros en la educación inicial? Que lo primero que tenemos, una de las cosas, de los escritos que nos ayudan, es que nosotros les hablamos con los niños de aquí, allá. Que nosotros estamos con los niños de primera infancia. 2 años, niñitos. ¿Qué nos enseña el maestro? Haga esto. Y mírenos a los ojos. Preguntémonos nosotros en todos los procesos de educación para la salud, si miramos a los ojos y nos conectamos con ese otro que está ahí. Ese es el principio. Vamos a cerrar porque al final hagamos las observaciones. Continuemos con el otro. Entonces, cuidado sensible amoroso. Es uno. El ANSES 2016 hace una apuesta muy interesante sobre la importancia del trabajo amoroso. El otro que tiene que ver con esos vínculos, relaciones, atendiendo pues a esa construcción de la subjetividad en el marco relacional, las redes de soporte, lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Que nos amplía, digamos, esos círculos de acompañamiento, pero no asistenciales, sino que promuevan el desarrollo, para que nosotros nos podamos mover institucionalmente en Estado. ¿Qué es lo que decimos? Tenemos que dar capacidad instalada, pero la capacidad instalada no solamente es la capacidad, sino es la capacidad de las comunidades reconociendo lo que nuestro compañero Mauricio nos recalcó también en sus intervenciones. Las comunidades están esperando que les reconozcan lo que están haciendo a partir de ese trabajo, y nosotros al contrario, llegamos con nuestros libretones a que busquen hacer adecuaciones. Vamos, aquí hay algunos acentos que tienen que ver con propuestas sectoriales para consolidar y fortalecer redes de cuidado. La participación en escenarios de socialización, fortalecer esas redes de cuidado de niñez, el abordaje de la familia en el hogar y actividades de familia asociadas al juego, la actividad física, bueno, todos los lenguajes expresivos. Aquí la doctora María nos mencionaba la abundancia que tiene el padre abogado en más de 10 municipios que tienen un plan compartido de educación inicial, ¿cierto? Esa es una red muy potente, muy interesante. Digamos, hecha desde la apuesta de educación, pero sabemos que están conectados los otros sectores. Bueno, continuamos. Entonces, primer punto, las capacidades de desarrollar. El segundo, la educación inicial entendida como experiencia. Y el saber pedagógico por parte de la práctica misma. Y vamos a ver cuáles son los aportes que hace la educación inicial para la educación, para la salud de la primera infancia. Primero nos sirve, niños y niñas son el centro del proceso educativo. Y aquí Jamie Andrea nos hace una anotación, y es que también deberíamos cambiar un poco el discurso, porque dijimos que los niños son esponjitas, ¿sí? Y eso los pone en un lugar de pronto más receptor
de receptores. Y nosotros estamos diciendo todos, porque no solamente educación inicial, que los niños y las niñas son sujetos de derecho y son protagonistas de su proceso. Y que lo que tenemos que hacer es verlos a los ojos, escucharlos, ¿sí? Y atendiendo a sus intereses, a su cotidianidad, poder generar las propuestas educativas. Ahora, Carolina va a hacer unos acentos acá. La educación como una experiencia es un actor muy interesante en educación inicial. Sabemos que aquí la mayoría de salud de la Rosa, nos dice que la experiencia significa eso que nos pasa y que nos transforma. Y dice que la experiencia es un acontecimiento de la vida. Entonces es tan bonito ver así la educación, porque la educación es muy similar, más bien, la educación es un encuentro que transforma, no solamente a los niños, sino a los adultos que se involucran en ese proceso. Pero cuando nos vinculamos con esos sujetos que están allí y con sus padres, madres y cuidadores, ¿sí? No para ser prescriptivos, con información prescriptiva, sino para generar experiencias transformadoras que parten de la cotidianidad de los niños y las niñas. En educación se tiene un pool, digamos, de referentes técnicos para que se los puedan ver en algún momento y tienen una apuesta muy bonita, muy interesante, bien trabajada, que fue de consulta intersectorial, que se llama Bases Curriculares de la Educación Inicial, y se decía en ese momento, y preescolar, que es del 2017, precisando el año, y nos dice que el currículo es basado en la experiencia. Aquí no se habla tanto de competencias, por ejemplo, en educación, sino se habla del proceso de cómo promover los procesos de desarrollo de la integralidad de los niños y las niñas. Tenemos la apuesta por el saber pedagógico y la construcción desde la práctica. Aquí por esta puntanza una pregunta que se nos hace es cómo el saber pedagógico se construye desde distintos campos disciplinares. ¿Y cómo se construye salud? No sé si Carolina querías hacer alguna señal. No, aquí recordar, bueno, nosotros desde las bases curriculares que nombraba Sarita, promovemos mucho ese saber pedagógico como esa reflexión que constantemente está haciendo el agente educativo, la maestra y el maestro. Eso es esa reflexión de lo que pasa en el día a día con los niños y las niñas, comiéndolos aquí en el centro, viviendo la experiencia como lo veía con los niños, observándolos, escuchándolos, preguntándolos también, contestando y demás. Esto es lo que hace que el maestro, la maestra, el educativo esté todo el tiempo reflexionando sobre ese saber pedagógico. Y algo muy importante que trabajamos nosotros es que toma decisiones. Y esa toma de decisiones es cómo yo fortalezco o construyo mi práctica pedagógica en torno a todo esto que está pasando con los niños y frente a todo este saber, estas vivencias, estas experiencias. Entonces, resaltamos mucho ahí ese saber pedagógico desde la reflexión y la toma de decisiones. Entonces, es clave y allí lo tenemos clave. Vamos, educación como experiencias de lo cotidiano, el saber pedagógico que se construye en la práctica, en la reflexión, acción, reflexión. Hay varios, vamos por lo teórico, varios que le hacen esa pregunta de manera permanente a la educación. ¿Cómo está generando sus procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de la reflexión permanente, digamos, de lo que está formulando allí? ¿Qué pasa en salud? Hablamos de información, de educación y comunicación, ¿cierto? Pero a veces todo eso se nos reduce a temas de información. ¿Sí? No logramos, digamos, hacer procesos, digamos, permanentes. Estamos diciendo que la educación es un proceso permanente e intencional que tiene estas características. El otro asunto clave que tiene que ver con la capacidad de los vínculos, redes y relaciones es la calidad de las interacciones en el proceso educativo. ¿Sí? La calidad de las interacciones, señora. Bueno, yo tengo una anotación frente a lo que dice Sarita. En el sector salud, la apuesta de la resolución 3280 del 18, que es la ruta de promoción y mantenimiento, incluye como una de las intencionalidades de la ruta la educación para la salud. En ese entendido, la educación para la salud en el sector educativo apuesta por unos resultados en salud. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, niños y niñas que tengan un adecuado estado nutricional, ese es un resultado en salud.
Y a ese resultado de salud nosotros le apuntamos con un desarrollo de capacidades. Y si ustedes consultan la ruta, allí van a encontrar qué capacidades se fortalecerían para tener un niño y niña con un buen estado un adecuado estado nutricional. Por ejemplo, capacitar en los beneficios de la lactancia materna, compartir las guías alimentarias para los niños y las niñas de primera infancia. Bueno, nosotros tenemos muchos contenidos que están allí. Digamos, no se trata de los contenidos de que se vuelvan temáticos, pero si apuntáramos resultados en salud, es algo importante. Es cierto, en salud no hay pedagogos, y esa es una apuesta que tenemos que tener un equipo interdisciplinario en donde el pedagogo sea parte importante de ese equipo para que guíe estos procesos de educación para la salud, pero la apuesta en salud con el manual que se construyó con la Universidad de Antioquia es apostarle a ese proceso, a esa intencionalidad que tiene la ruta de tener resultados en salud, tener capacidad de tener unos contenidos asociados y tener una metodología. El manual empieza desde el planear, el hacer y el hacer seguimiento. Entonces es importante que nosotros pensemos que, si bien Sarita tiene la razón que en educación hay un proceso intencionado, planeado, estructurado, continuo, es la constancia entre el sector educativo, el sector salud, el CBS, el sector de protección, el unir esos procesos que tiene educación, que tiene unas grandes fortalezas, salud, que hace la intencionalidad en el cuidado y a su vez ICBF en la protección. Entonces, quería como precisar eso. Gracias, Sarita. Estamos en el reconocimiento de que saber pedagógico, estamos construyendo en este marco de la interdisciplinariedad y en esos distintos campos donde atendemos a los niños y a las niñas, en el caso de primera infancia. La otra característica, les decía, tiene que ver con la calidad de las interacciones, reconociendo el momento de vida de los niños y las niñas. Al final les vamos a mostrar cómo desde los referentes, desde las bases curriculares de educación inicial, nos van mostrando esos hitos del desarrollo, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 5 o 6 años, donde se transforman también las interacciones porque atienden a los ritmos de desarrollo, a esos distintos ritmos de desarrollo, a esos distintos ritmos de estilos de aprendizaje que tendrían los niños y las niñas. Aquí dice que estamos poniendo un acento en los niños y las niñas. Por supuesto, hay un trabajo que se hace con los adultos, pero pareciera que lo conocemos un poquito más, el trabajo con los adultos. Y, señor, reconocer esos mismos procesos de desarrollo, pero también muy con lo que veníamos hablando, allí lo dejamos en nuestra propuesta, y es reconocer también estas características de las comunidades, esos saberes previos que traen los niños, que son generalmente pues todo lo que viene de la familia, con la cultura, con su proceso entre la comunidad. Entonces, claro, cuando yo pienso en generar experiencias o tener interacciones de calidad del niño, pues tengo que conocerlo, por eso siempre decimos que lo ponemos en el centro. Lo conozco a él, conozco su familia, conozco cuál es su cultura, de dónde viene, y eso hace que la interacción sea de calidad y que haya aquí una pertinencia con sus procesos y sus ritmos. Entonces, así se tiene en cuenta. Tiene que ver con establecer ritmos, a lo que le tenemos un poco de temor. ¿Sí? También porque hay paradigmas que nos dicen, ¿sí? Las emociones en la nevera, porque ¿sí? no vamos a establecer, digamos, una relación, todo el tema de la transferencia, bueno, vamos a establecer una relación más allá, porque si decimos que la educación para los niños en la infancia es una experiencia y un encuentro que transforma, pues ¿cómo vamos a generar eso si no nos vinculamos, si no reconocemos a los niños y a las niñas, a sus padres, a sus cuidadores en sus situaciones? ¿Cierto? Si no lo hacemos así, no vamos a lograr. Tendríamos que hablar de otro paradigma de la educación. Y el último, la última característica que nos anotaban nuestros pedagogos es el tema de los ambientes educativos. También a veces aquí se habla de los ambientes de aprendizaje. En la educación inicial hay ambientes enriquecidos, porque estamos hablando de las aulas de las escuelas que debemos enriquecer con un sentido más intencionado para la primera infancia. Pero en otros campos
rincones pedagógicos en una sala de urgencias. Esto lo hemos hecho todo de pedagogía hospitalaria, están por ahí en una conferencia de pedagogía hospitalaria. En la consulta externa también rincones pedagógicos, niños y niñas que vienen a los centros con sus padres, a veces están todo el día esperando una consulta y que vienen de lejos y el niño ahí aprovechado. Tenemos la consulta de pediatría. Sabemos que hay muchos espacios que te dan, ahí vale la palabra adecuado, sí, de manera intencionada para poder provocar experiencias que sean significativas para los niños y las niñas. Cuando uno dice que es un proceso intencionado, pues también tiene que ponerlo en su justa medida, dependiendo de la población que tenga. Porque una cosa es población cautiva, como la que está en una institución educativa mucho tiempo, pero las que tenemos detrás de los procesos de atención en salud son algunos momentos, digamos, particulares, ¿no? También lo que se nos está diciendo es en el manual de educación para la salud, en el manual de educación para la salud de la Universidad de Peñaranda, pero también en el anexo técnico de la ruta de 3280, también se está diciendo promovamos procesos, ciclos, que no sean charlas puntuales, sino ojalá logremos promover procesos que tengan cierta duración y cierta permanencia. Y en educación algo muy bonito, muy interesante, que lo dicen varias propuestas para que las leamos abogados, de Francesco Tonucci, el italiano, podemos encontrarlo fácilmente, habla de ciudades seguras para los niños, donde dice que todos los ambientes de la ciudad sean propicios para los niños y las niñas. Que si sacáramos más a nuestros niños y a nuestras personas mayores a la calle, tendríamos sociedades más sensibles, ¿sí? Más solidarias, estaríamos interpelándonos constantemente en nuestro comportamiento, bueno, nuestras marcas, relaciones sociales y de desarrollo y demás. Está el Reggio Emilia, que tiene que ver con el entorno de la luz, que tiene que ver con reconozcamos todas las posibilidades de expresión de los niños y las niñas, que no están en un marco nacional, porque a veces ponemos la educación en todos los ámbitos, también la educación de la escuela, puesta en un tono muy racional y en lo cognitivo. Ahora el Ministerio de Educación está haciendo una apuesta por la formación integral, de volver al reconocimiento del saber, pero también del ser, de los sujetos desde su integralidad y cómo las emociones juegan o no un papel importante. Estas líneas dicen que el ambiente es un tercer educador. Pareciera que no menos, pero resulta que adecuado es muy potente para generar procesos de desarrollo educativos. Nos iba a decir también lo de la ciudad de los niños, cuando nos muestran, cuando tiene allí nos dice, disculpen, niños jugando, cierra la vida. Entonces uno tiene que pensarse cómo esos ambientes que están en la calle, en el salón, pues permite realmente que el niño se sienta bien, cómodo, respetado, amado, querido, cuidado y demás. Y eso ha sido un reto muy grande con las maestras y los agentes educativos, las compañeras que nos contaron esa experiencia con agentes educativos sabrán que a veces llegamos y encontramos que son reducidos que no permite la experiencia física que nos hablaba anteriormente, que no permite, digamos, que el niño se pueda mover, que a veces es tan importante, o que tenemos salones un niño detrás del otro, y alguien nos decía una vez, tener un niño detrás del otro genera unos niveles de ansiedad muy altos. Y por eso el niño siempre quiere ir a sacar punta, quiere ir al baño. Entonces uno intenta como decirle a las maestras, venga, juguemos con este ambiente, que ellas a veces dicen salud, entonces es alimentación, pero hay un montón de procesos y experiencias que se tienen que pensar para que en verdad eso se pueda dar en las aulas, en los colegios, en los espacios públicos. Entonces, importante tener el ambiente y lo resaltamos aquí en este video. Bueno, aquí en el marco de los actores que participan en los procesos educativos, porque la educación no es tan cerrada en la escuela como la salud está cerrada en el hospital. ¿Sí? Y la educación en sentido social y político pues implica maestros y maestras cualificados para la educación inicial, agentes educativos que tienen que ver con todos los agentes educativos, los líderes que están, por ejemplo, en el sector de social y protección que tiene ICBF. Está en cómo involucramos a padres, madres, cuidadores, cómo involucramos a la familia. No podemos pedir lo que no hemos dado, porque llegamos, como les digo, todos.
No solamente salud, todos llegamos de una manera prescriptiva, ¿no? A decirle qué hacer a la familia, etcétera, digamos como con esa mirada y no con una mirada más dialógica participativa. El asunto del trabajo con las comunidades indígenas, así como el asunto de la educación para la salud, pues trabajo con los niños y las niñas no es una cuestión de especialistas, es una cuestión de todos, ¿cierto? Deberían permearnos más esa lógica del trabajo con los pueblos y de lo propio, ¿cierto? Y está el trabajo con los profesionales y agentes de la salud en los procesos de educación para la salud, porque ¿sabes? Nos rescatando palabras ahora de Ana María Peñuela, es lo más promocional de lo promocional, el trabajo con los niños y las niñas desde la primera infancia, con sus familias, y ustedes lo reiteraron en sus comentarios. Continuemos. Entonces, todos hacemos procesos de educación. Para cerrar, ¿para qué educar? En salud para la primera infancia, para promover el desarrollo de capacidades de niños y niñas, padres, madres, cuidadores en torno a la promoción de la salud y el cuidado. ¿Por qué educar para la salud de la primera infancia? Porque reconocemos que la infancia, la primera infancia, los 1000 primeros días de vida, son el pilar o la base de toda la trayectoria educativa, desde esta perspectiva del curso de vida, ¿cierto? Tienen impacto a lo largo de la vida y trabajar con esta generación transforma a otras generaciones. Y bueno, todo lo que sé que ustedes han trabajado de manera fuerte desde la perspectiva del curso de vida. ¿Cuál es el ideal del sujeto en esos procesos de educación para la salud de la primera infancia? Que los niños y las niñas no son pasivos, sino que son sujetos activos, centrales en el proceso educativo, que son protagonistas, como sus padres, madres y cuidadores, que son partícipes activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el reconocimiento de educadores, agentes educativos, actores cualificados que les facilitan y configuran esas propuestas que sean pertinentes, continuos. El Ministerio de Educación tiene en su plan de acción de la Dirección de Primera Infancia construir colectivos, promover colectivos pedagógicos, redes, potenciar, reconocer las redes de los maestros, pero también hacer colectivos territoriales con quienes trabajamos con la primera infancia para lograr posicionar nuestras premisas de la educación para los niños y las niñas en todos los campos. ¿Qué esperamos? Que podamos incidir, digamos, en esa cultura que reconozca a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, a la primera infancia como esa base, digamos, de desarrollo social, y queremos una cultura que sea consciente, reflexiva y responsable, que cree escenarios significativos y conectados desde los procesos educativos con la vida de los niños y las niñas, teniendo presentes sus ritmos y procesos de desarrollo y aprendizaje. Queremos que haya una cultura de cuidado, en esa relación íntima entre educación y cuidado, la promoción del desarrollo, que reconoce el lugar de los niños y las niñas como protagonistas y parte de la sociedad. Continuemos. ¿Cómo se enseña? Promueve experiencias significativas que acompañen y potencien estos procesos de desarrollo, contemplando los lenguajes propios de la infancia, expresiones artísticas, literatura, expresión del medio. Los currículos aquí son basados en la experiencia, son flexibles, son creativos, ¿sí? Están en constante transformación y construcción con esos niños y esas comunidades, con estrategias pedagógicas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, referentes de desarrollo y la diversidad. En educación inicial se habla de los ciclos, pero es lo que en salud y lo que acoge este debe parecer los 1000 primeros días, que incluye a la mujer gestante hasta los 2 años, y en educación inicial se está hablando del primer ciclo de los 0 a los 3 años de vida, que es el reto mayor, cómo hacemos con esos niños y esas niñas, con esas familias, y los que ya entran de manera obligatoria al preescolar, que son de 3 a 5 años. Continuemos. Y aquí Carolina, pues ya cuando hablamos de esos ritmos de desarrollo y de esos referentes de desarrollo que tenemos nosotros, pues es contemplar que el niño pasa y va por diferentes ritmos y va, a veces tiene retrocesos en su desarrollo, a veces tiene avances significativos, y es contemplar esos diferentes ritmos en las bases curriculares que les hemos nombrado ya varias veces, que es un documento con el que trabajamos fuerte con las maestras. Pues nosotros allí tenemos unos referentes de desarrollo, fíjense, no están por edades, porque para nosotros las edades tienden a ser más como una referencia, más nos enfocamos en procesos de desarrollo,
Y allí entonces tenemos unas propuestas que debemos tener en cuenta también en la educación para la salud. Entonces tenemos en la primera, entre el nacer y el caminar, que son como los niños más pequeños, de cierta edad cuando empezamos los primeros 1000 días, y ellos se dividen en dos. En uno que hemos llamado desplazarse por bueno, primero en los brazos del adulto, que son los bebés, los más pequeños, y después desplazarse por el espacio, que es cuando ya empiezan a gatear, a arrastrar y demás. Allí que tenemos nosotros en el documento unos hitos de desarrollo que nos podrían decir, unos referentes allí nos podrían dar de lo que debería estar pasando con los niños y las niñas, y eso para nosotros es clave tenerlo en cuenta. Después estaríamos hablando de el hablar y explorar, es el allí, hablar y explorar los niños un poco ya más grandes, digamos, hacia uno o hasta los 2 años, y también vamos a encontrar allí unos procesos de desarrollo relacionados con el lenguaje, con el pensamiento crítico, con el desarrollo del pensamiento matemático, que nos pueden dar unos hitos interesantes. Después vienen preguntar y representar el mundo, y por último, compartir y crear con otros, que eso hacía los 5 años, que estaríamos trabajando con los niños. Entonces, nosotros acá lo poníamos porque para nosotros es importante identificar esas características, esos procesos de desarrollo e identificar esa diversidad también que tenemos en los territorios para poder enfocar. Y así como decía el compañero, depende de qué territorio estemos, depende con qué niños estamos trabajando, depende de quién es la familia, depende en qué proceso de desarrollo se encuentra el niño, para poder ir ajustando esas propuestas. Y esto hay que trabajarlo con estos actores que están involucrados en la educación para la salud, para que ellos tengan en cuenta que no es homogéneo, que no a todos les tenemos que dar lo mismo, sino que depende de ciertas características y de esa identificación. Y finalmente, de lo que hemos dicho desde el comienzo, de poner a los niños en el centro y conocerlos para poder dar una educación para la salud coherente, pertinente y que dé cuenta de esas necesidades en los territorios. Tenemos muchos puntos en cuenta con toda la puesta de educación para la salud que ha hecho el Ministerio de Salud de sus políticas. Como les decía, en el anexo técnico de educación para la salud que habla del modelo participativo, desde sus propuestas críticas, y en el manual para la salud, que es lo último que se trabajó el año pasado, que ya logra concretar de una manera, digamos, mucho más puntual el cómo hacer currículos también, una planeación mucho más intencionada, identificando esas capacidades, digamos, más específicas. Nosotros aquí hablamos de las grandes categorías, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente. Muchísimas gracias. Aquí va nuestra propuesta y, profe, muchas gracias por invitarnos, porque creo que ha sido una provocación para que volvamos a juntarnos con esa nueva perspectiva que tiene el gobierno, que habla de la participación como algo fundamental. Muchas gracias. La propuesta, verdad, que es una propuesta muy interesante. Hay una visibilidad de la educación para la salud con una perspectiva, a mi juicio, muy integral, crítica, amplia. Verdad que qué rico que esto haya servido para que ustedes continúen y fortalezcan ese trabajo. Realmente ese era el objetivo de esto que hemos llamado grupos de trabajo en red o juntanzas. Y veo pues un trabajo muy valioso y necesario en la medida en que pues se está articulando 3 instituciones claves para la primera infancia, y qué bueno pues que ustedes vienen realizando esa actividad. Muy rico. Gracias, profe. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Esperamos vernos desde el territorio.